oh Dios, recíbenos. Todo a Cristo yo me entrego con el fin. Hola, hola, buenas noches. Muy buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Nos saludamos nuevamente desde las cabinas de Palabra de Poder Radio, desde Fresnillo, Zacatecas, en su programa Gedeones. Les damos la bienvenida nuevamente. Un día lluvioso, un día nublado aquí en Fresnillo, Zacatecas. Y pues bueno, con el gusto de siempre de saludarles y de compartirles un poco lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. Les saludo un servidor, Gonzalo Hernández, y nos acompañan nuestros hermanos Dani Medina. Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Gonzalo, buenas noches. Don Armando, buenas noches. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan en sus casas, en sus autos, en sus trabajos, donde quiera que usted nos escuche. Reciba un saludo de sus hermanos que estamos aquí compartiendo micrófonos en este día. Un día diferente, un día lluvioso, un día rico, así bonito, el Señor que nos da. Y bueno, el día de hoy estamos aquí con ustedes para gloria de Dios, un día más que nos permite estar aquí en estos micrófonos al aire. Y don Armando, ¿cómo está? Buenas noches, Dani, buenas noches, don Gonzalo. Buenas noches. Pues estamos bendecidos y muy contentos de estar aquí esta noche, de estar aquí en este programa, su programa Gedeones, que como siempre, cada miércoles, pues traemos un tema preparado que esperemos que sea de gran bendición y edificación, que así como nosotros salimos bendecidos cada miércoles de aquí, que esperemos que las personas que nos escuchen también sean bendecidas y sean tocadas por la palabra que aquí se habla. Así es, bueno, pues ese es el fin, el propósito, que salgamos edificados, que salgamos bendecidos. Y cuando sea necesario también, ¿verdad?, con un jaloncito de orejas para poder cambiar lo que hay dentro de nosotros, esforzarnos por cambiar esas obras de la carne, ¿verdad?, que el Señor nos pide, que nos esforcemos por cambiar. Y bueno, al final de cuentas siempre es muy edificante, porque pues así, cuando nos esforzamos por obedecer lo que la palabra de Dios dice, salimos bendecidos y edificados todos. Así es, el Señor nos renueva, nos va transformando poco a poco, con paciencia, con amor, con esa ternura que solamente Él nos conoce y sabe cómo irnos moldeando poco a poco. Así es, y es un renuevo cada día para nosotros. El escuchar, el recibir palabra de Dios es un renuevo. Dice la palabra que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, somos renovados por la palabra de Dios, somos fortalecidos para poder sobresalir, para poder salir el día a día a las luchas, a las batallas, a enfrentar las dificultades, a enfrentar los problemas. Cuando estamos fortalecidos de nuestro Señor Jesucristo, son cargas y problemas que son ligeros, pero cuando nos apartamos de Dios se hace pesada la carga, hermanos. Exactamente, y bueno, es precisamente ahí donde nosotros tenemos que buscar la manera de estar siempre, lo más que sea posible, cerca de la presencia de Dios, porque Dios es fiel, Él nunca se va, Él nunca se aparta. Todo depende de la forma, de la manera en la que nosotros lo busquemos a Él. Él va a estar en la distancia que nosotros lo queramos tener. Entonces, entre más comunión nos esforcemos por tener, entre más cercana sea la relación que nosotros deseemos tener con Él, esa es la forma en la que vamos a estar, ya sea tan cerca o tan lejos, dependiendo de cómo nosotros mismos lo dispongamos y busquemos de Él. Y bueno, el tema que les vamos a compartir el día de hoy, habla sobre los cuidados que Dios ejerce sobre su pueblo, sobre los suyos, sobre sus hijos. Y precisamente así se llama el tema, el tema del día de hoy, bajo el cuidado de Dios. Y bueno, pues es algo que al final de cuentas nos va a dejar muy edificados, muy fortalecidos en nuestra fe, porque es muy bonito sentirse protegido. Yo me he fijado simplemente en un niño. Es bien bonito cuando nosotros vemos estas analogías, porque ustedes
yo creo que todos hemos experimentado eso, cuando vemos a un niño en los brazos de mamá o de papá, está profundamente dormido. Puede haber truenos, relámpagos, lluvia, de todo lo que pueda haber a su alrededor, pero siempre que ese bebé está en los brazos de papá, en los brazos de mamá, se siente tan seguro que no le importa lo que pase a su alrededor. El estar ahí le da mucha seguridad. Y para él no hay cosa más importante que sentirse así de abrazado, que sentirse así de cuidado, que sentirse así de protegido. Y cuando el ser humano se encuentra en ese estado, es algo maravilloso porque se goza de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es donde el Señor quiere que nosotros estemos, y es donde a nosotros nos conviene estar para nuestro propio bien. Sí, claro que sí, hermano, es donde nos conviene estar, porque Dios cuida de nosotros, Dios tiene cuidado cuando estamos pasando por aflicciones. Les voy a leer primera de Pedro 5:7, dice el apóstol Pedro: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así es. Entonces, cuando entendemos lo que la Biblia nos enseña, cuando conocemos las promesas que Dios tiene para nosotros, cuando leemos este tipo de versículos que dice echen toda su ansiedad, cuando ustedes, que hay veces que estamos cargados de problemas y hay una ansiedad que no nos deja ni dormir, ni estar tranquilos, que no nos deja pensar, que no nos deja estar tranquilos, que no, principalmente que nos roba la paz. Y Pedro, leemos este tipo de versículos como este de Pedro 5:7 que dice echen toda esa ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces sabemos que Dios cuida de nosotros, que sí, claro, pues, que nos permite que nosotros pasemos por dificultades, porque las dificultades nos hacen crecer, pero también dice que la dificultad nunca va a ser más grande, y junto con la dificultad siempre Él tendrá una salida para nosotros. Entonces, qué hermoso es poder conocer a Dios, y como dice Pedro 5:7, poder dejar sobre Él todas esas cosas que nos afligen, todo eso que nos roba la paz, podérselo dejar a Dios, que Él sí puede con todo eso, porque nosotros en nuestra debilidad, pues cuando no le soltamos eso a Dios, muchas veces nos apartamos y mucho de la presencia de Dios, hermano. Así es. Y es que la palabra los cuidados es algo bien especial, ¿verdad? O sea, como nuestros padres desde pequeños, utilizando la analogía que mencionaba nuestro hermano Gonzalo, como un papá desde pequeño se preocupa por los cuidados del bebé desde que nace, de que si llora, a ver, ¿qué necesita? Necesita alimento, necesita dormir. El ser humano siempre tiene las necesidades, y la necesidad de depender de Dios es algo maravilloso. Como Dios dice, hey, te estoy observando, tú necesitas esto, yo lo tengo para ti. Dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Dice, yo les daré un agua que nunca más volverán a tener sed. Yo les daré el pan de vida. El Señor tiene nuestra necesidad, tiene palabra de vida, palabra de amor, como dicen los apóstoles. El Salmo dice, palabra de consuelo en los momentos de aflicción. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, y el Señor sabe, como un papá, ¿no? Cuando su hijo está enfermo, híjole, el niño trae temperatura, vamos al doctor y tenga esto para su enfermedad. Y el Señor así cuida de nosotros. A veces andamos enfermos espiritualmente, y el Señor sabe lo que necesitamos mejor que nadie. Él sabe porque nos conoce aún antes del vientre de nuestra madre. Y el Señor sabe lo que necesitamos. Y fíjate, algo bien bonito que dice el Señor Jesús, porque el Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. ¿Tú te imaginas si una madre no pudiera tener ese instinto de saber lo que su bebé necesita? Pues sabemos que es algo que por naturaleza viene en el ser humano. Dice que somos creados de Dios a su imagen y semejanza. Entonces, un bebé, cuando llora, la mamá sabe que necesita ciertos cuidados, que bueno, a lo mejor necesita que le cambie el pañal o que darle su lechita de comer, ¿verdad? Y después de eso, el bebé se duerme con una paz que a veces queda envidia, ¿verdad? Ver dormir a los bebés es algo bien sabroso, porque se duermen de una manera que realmente demuestran la paz que solamente Dios puede dar, y no hay mejor paz que la que un bebé refleja. Porque por lo mismo el Señor Jesús dijo bien clarito, todo aquel que no se haga como niño, porque ellos reflejan realmente
la paz que Dios nos quiere dar y de esa paz llenarnos en el corazón. Entonces, después de que el niño es atendido por su madre, por su padre, con las necesidades que él tiene, es la persona más feliz del mundo. Y sin que él tuviera la necesidad de transmitírselo de una forma audible, ellos intuyeron qué es lo que él necesitaba y le dieron esos cuidados. Entonces, así de bonito es el sentirse en la presencia de Dios, porque Él cuida de nosotros en todo tiempo, en todo momento. Inclusive dice la palabra de Dios que cuando éramos rebeldes Él tuvo paciencia con nosotros, y esa paciencia que tuvo con nosotros la está teniendo con muchos más ahorita en el mundo, solamente por pura gracia. Porque bueno, dice su palabra que muchos más tendrán que venir al arrepentimiento para salvación. Y pues eso es precisamente lo que nosotros aquí en Palabra de Poder Radio expresamos cada vez que tenemos la oportunidad de hablarle a nuestro auditorio sobre las maravillas de Dios, ¿verdad? Sí, sobre los cuidados exactamente, que tiene Dios con nosotros. Y es que ponía usted un ejemplo muy, muy bueno, un ejemplo de un bebé que la mamá lo atiende, pero cuando hay ya niños un poquito más grandes, como en estos días que llueve, que a veces caen los truenos y los relámpagos y los niños corren donde está papá o donde está mamá, y los niños se sienten seguros, como si un papá pudiera detener un rayo, como si un papá pudiera protegerlos de eso, pero los niños sienten esa seguridad. En cambio nosotros sabemos que Dios sí puede protegernos de cualquier cosa mientras esté en su voluntad, y debemos de imitar a esos niños o a esos bebés que duermen con tanta seguridad, confiando en que los padres tendrán el cuidado de ellos, y de que mientras los padres estén ahí, pues ellos están seguros y nada les va a pasar. Así es. Imagínese el descanso de cada uno de nosotros si comprendiéramos como niños y pusiéramos toda nuestra confianza en las manos de Dios, sabiendo que Él nos va a proteger de todo, y estar seguros de que Él traerá protección, y estar seguros de que si algo nos pasa es porque es para beneficio de nosotros, aunque a veces parezca duro. Pero cuando confiamos en Dios, cuando verdaderamente confiamos en Dios, sentimos una gran libertad, porque al confiar en Dios podemos realmente soltar las cargas, como cuando Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Pero hay veces que no tenemos totalmente la confianza en Dios, que no soltamos plenamente esas cargas, como un ejemplo que a lo mejor ya lo he dicho aquí, pero me gusta mucho. Dice que venía un señor ya grande caminando y traía un costal cargado. Pues el señor venía así muy apenas con su costalito cargado, y pasó un señor de una camioneta y le dijo: no cargue eso, súbase, patrón, súbase a la camioneta. Y pues sí subió el señor, pero él se sentó en la camioneta, pero seguía con su costalito cargado, no soltó la carga en la camioneta, él seguía con su costal cargado. Y muchas veces nosotros somos así con Dios, decimos que confiamos en Él, pero no soltamos aquí las cargas. Aquí traemos: bueno, voy contigo, Señor, pero yo aquí llevo mi costal cargado, y llega el momento en que pues se hace demasiado pesado porque no se lo soltamos al Señor. En cambio, si confiáramos plenamente en Dios, soltar el costal y confiar en que Dios va a dirigir, y que lo que Dios ponga delante de nosotros va a ser para bendición, aunque a veces lo sintamos difícil, pero va a ser para hacernos crecer y para bendecirnos, hermano. Así es, exactamente. Entonces, pues es precisamente el punto del que nosotros hablábamos, la distancia que nosotros queramos poner entre Dios y nosotros. Ya de eso va a depender el qué tan lejos o el qué tan cerca esté Él de nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, pues bueno, para entrar un poquito más en materia, a mí me gustaría abrir este tema con el capítulo 1 del libro de Nehemías. Aquí se muestra, digamos que parte de las dos caras de la moneda. Cómo es que el ser humano, por su propia voluntad, se aleja de Dios, y cómo es que con tanto amor Dios lo abraza cuando vuelve, ¿verdad? A pesar de todo, fíjate, nosotros como seres humanos, muchas veces alguien nos hace daño, ¿verdad? Siempre el ser humano pone esa barrera, ¿verdad? El resentimiento y a la venganza, inclusive a veces. Por ejemplo, cuando alguien actúa de una manera que a nosotros no nos agrada, siempre pintamos nuestra raya y ponemos esa barrera como para evitar nuevamente esa problemática en la que nos podemos ver envueltos, de que bueno, si ya me hizo daño una vez y yo le doy esa oportunidad otra vez, me lo va a volver a hacer. Pero fíjate,
Qué bueno y qué maravilloso que Dios sea así de fiel. Y dice su palabra que en eso es en lo que Él se complace, en eso es en lo que Él se goza, en dar amor. Porque te imaginas si Él fuera como nosotros, que ahorita, por ejemplo, de repente, pues bueno, el Dani hizo algo que ya no me gustó a mí y ya como no queriendo ya rompimos relaciones, y luego después Él se quiere acercar conmigo y no, tú ya ni me hables, ¿verdad? Porque así es el ser humano, luego pinta esa barrera y está renuente a un nuevo daño. Pero el Señor, en cuanto nosotros nos arrepentimos de corazón, Él lo ha dicho bien claro y se lo expresó muchas veces a su pueblo. Pues sí, eso es lo que yo quería de ustedes, que entendieran cuál es el plan aquí, que yo estoy abierto y dispuesto para cobijarlos y abrazarlos con mi amor. Así es como el ser humano debe de buscar del Señor. En el libro de Nehemías, el capítulo 1, a mí me conmueve mucho esta lectura porque es algo muy bonito. Se está contando una parte de lo que fue el exilio del pueblo de Israel hacia otros pueblos, y da tristeza, da hasta cierta melancolía de la forma en la que se relata y cómo es que por medio de un hombre que era justo ante los ojos de Dios, viene de nuevo la transformación de su pueblo. Dice así, el capítulo 1, dice del 1 al 11, dice de esta manera: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleo del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Me respondieron: los que se libraron del destierro se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré a Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos y preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con gran despliegue de fuerza y de poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Bueno, esta oración tan sentida sale del fondo del corazón de un hombre que era parte de un pueblo exiliado, pero era parte de uno de los pocos israelitas, digamos que como en el caso de Daniel, que fueron también exiliados y que luego dieron ejemplo de que ellos no se contaminaron con los dioses de otras tierras y que podían dar testimonio del Dios vivo, grande, fuerte y poderoso que vivía en ellos. Y por medio de Nehemías, que recibe un llamado para volver a rescatar su pueblo, es que se empieza nuevamente la reconstrucción de Jerusalén. Y a mí me conmueve mucho la forma en la que Nehemías se refiere al Señor, o de la forma en la que él se acerca a Él, porque lo hace de una forma tan sentida, que dice que lloró y ayunó por su pueblo, cosa que a lo mejor muchas veces a nosotros nos falta. A lo mejor muchas veces la oración que nosotros dirigimos hacia Dios es a lo mejor nada más de una forma superficial, tal vez nada más por cumplir con algo que tenemos que cumplir antes de dormirnos, ¿verdad? Entonces, pero Nehemías oraba con una profundidad del corazón que le decía: Señor, es que pues acuérdate de nosotros, Señor. Yo sé bien que hemos pecado, mi familia y yo estamos entre ese pueblo que ha pecado en contra tuya, pero ahora, Señor, con lágrimas en mis ojos yo te pido
que tú nos quites ese yugo, que nos redimas y que nos permitas levantarnos, porque a ti hemos acudido. En el final de este capítulo dice: te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. ¿Quién es el que dice que el Señor mira como justo aquel que se complace en honrar su nombre? Esa es de la manera en la que la humanidad tendría que estar viviendo y buscando a Dios, esforzarse y dice que complacerse en honrar el nombre del Señor, para poder sentirse cerca de Él de una forma directa, sin nada, ninguna barrera que le impida tener ese acceso directo con Dios. Y muchas veces tal vez no lo buscamos, ¿verdad? Sí, buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, en oración. Dice la palabra que si estás triste, pues ora; si estás contento, cántale alabanzas a Dios. Buscar a Dios en todo momento. Aquí les voy a leer Filipenses 4 del 6 al 7, dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No dice ya presente sus oraciones y sus peticiones y Dios se las va a conceder, sino que nos alienta a confiar en Dios. Dice: presenten sus peticiones con oración y ruego a Dios, dándole gracias, confiando en que Dios hará lo que sea mejor para cada uno de nosotros. Dios a veces no contesta nuestras oraciones porque queremos que Dios conteste a nuestra manera, que Dios lo haga como nosotros queremos, pero nuestra forma de ver las cosas muchas veces no es la correcta, porque dice la palabra que los caminos de Dios son infinitamente más altos que los nuestros. Entonces Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, pero hacer lo que leía mi hermano Gonzalo, lo que hizo Nehemías: orar y ayunar y presentar sus peticiones a Dios y confiar en que Dios va a dar la dirección y el camino correcto, pero siempre confiando en que Dios hará lo que es mejor para nosotros, porque si nosotros oramos y pedimos a Dios, pero queremos que sea a nuestra manera, vamos a caer en frustración, porque tal vez Dios no lo haga a nuestra manera, porque nuestra manera, como les digo, casi siempre es una manera equivocada. La manera correcta es la de Dios, y cuando confiamos en Dios, descansamos en Dios. Cuando no confiamos en Dios, pedimos y queremos que se haga como nosotros queremos y nos frustramos, como ya lo dije. Eso lo importante es confiar en Dios. Dani. Ahorita que estábamos escuchando de Nehemías, yo me pongo a pensar cómo el Señor levanta hombres, levanta a su pueblo y pone líderes, ¿verdad? Líderes que restauren al pueblo, que lo ayuden a hacer, a que sea restaurado, pues, que sea guiado el pueblo. Por ejemplo, vemos el caso también de Moisés. Dios lo puso para que guiara a su pueblo, para advertirle de los peligros que había. Como el Señor le dice: guía a mi pueblo, guía a mi pueblo hasta la tierra que yo le voy a dar. Nehemías ve y restaura la ciudad para que mi pueblo regrese. El Señor, ¿cómo está obrando siempre, constantemente a favor de su pueblo? El Señor pone líderes para que estén cuidando, para que estén velando de su pueblo. El Señor encomienda esa parte de tener cuidado. Le dice: oye, Moisés, ayúdame a guiar a mi pueblo, cuida de mi pueblo, sí, muéstrales mis enseñanzas, ¿verdad? Y es bien importante lo que dices, porque Moisés realmente vemos la confianza que depositó en Dios, porque si recordamos, él huyó de Egipto. En el último momento, cuando huyó, cuando él trató de separar a aquellos israelitas que peleaban, que le dijeron: ¿y a ti quién te puso por juez sobre nosotros? ¿A ti qué te interesa? Entonces tal vez eso traía a Moisés en su cabeza, de, bueno, yo voy a ir y el pueblo quizás me desprecie. Tal vez esa era una de las desconfianzas de Moisés, pero aún así él puso su confianza en Dios. En el caso de Nehemías, sabemos que los muros de la ciudad, pues la ciudad casi estaba en ruinas. Sabemos que los muros estaban destruidos, y si recordamos en los tiempos bíblicos, lo importante de las ciudades eran sus muros para protegerse de los ataques de los enemigos.
Una ciudad sin muros a su alrededor pues era un blanco fácil de ataque, mas sin en cambio Nehemías depositó su confianza en Dios, en que Dios los iba a guardar mientras ellos reedificaban y empezaban la reconstrucción de la ciudad. Entonces podemos ver que, como dice Dani, Dios levanta líderes, pero necesitamos se necesita confiar en Dios para poder ser un líder, porque si no confiamos en Dios, ahora sí que no tendría ni caso. Exactamente. No, y fíjese que en esta parte de la lectura nos habla precisamente de lo que comentábamos, ¿no? De las dos caras de la moneda. En el 8 y 9 dice de esta manera: recuerda, te suplico, lo que tú le dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Ahí ya hay una condicionante entre el cumplimiento de mandamientos y la rebeldía humana, ¿sí? Si ustedes pecan, estas son las consecuencias de su pecado, como lo han mencionado en otros libros, en Levítico, en Éxodo y en Números, que son los libros del Pentateuco, que son donde se establecieron las leyes mosaicas. Y en el 9 les dice, otra vez, el amor y la ternura, los cuidados de Dios, como queriendo decir, bueno, ¿cuál es la necesidad y la necedad de ustedes de alejarse? Si aquí es donde tienen seguridad, si aquí es donde les estoy ofreciendo todos mis cuidados, ¿por qué se empeñan en estar alejados de mí? En el 9 les dice, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Fíjate qué bonito, ¿verdad? Dice, aunque hayan sido muy rebeldes y hayan hecho lo que hayan hecho, pero si hay un arrepentimiento sincero, si tu corazón se vuelve a Dios de una forma sincera, dice, yo los voy a traer nuevamente y los traeré al lugar donde yo he decidido habitar. ¿Y dónde es donde ha decidido habitar el Señor en el Nuevo Testamento? Ahora que vivimos bajo la gracia, después del sacrificio del Señor Jesús, dentro del propio corazón del ser humano. Ahí es donde quiere habitar. Dice la palabra de Dios. Bueno, ¿qué no saben? Que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí es donde el Señor ha decidido habitar. Entonces dice, pues vuélvanse a Dios para que haya días de refrigerio, decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces eso es lo que el ser humano necesita, estar cerca, de buscar la presencia de Dios para poder sentir la plenitud que el ser humano necesita. Hay muchas cosas en este mundo que vuelven loca la cabeza del ser humano. Nos está consumiendo el mundo con una cosa y con otra, situaciones que muchas veces llevan a la desesperación, al corazón, pero que sabemos bien que los que conocemos a Cristo hemos decidido descansar en Él. Hay gente que no ha tenido ese medio de descanso porque ellos mismos lo han rechazado, pero por el desconocimiento y por la ignorancia es que han caído en situaciones muy terribles que luego ellos cosas por las que ningún ser humano quiere pasar. Pero si nosotros deseamos esa paz en nuestro corazón, bueno, pues vamos a volvernos a Cristo y buscar de Él como una cosa, como algo que sea de una manera exclusiva en nuestro corazón. Así es, hermano. Por eso en Mateo 6:25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? No se preocupen por nada, dice el Señor. Dice en otro versículo, ¿no ven los pajaritos? Ellos no siembran, no hilan, no guardan en graneros, no los ven ahí afanados por trabajar 24, 48 horas al día. Pero más sin en cambio, cuando han visto que alguno se muera de hambre, que no son ustedes más valiosos que los pajaritos. Uh-huh. Entonces dice en Mateo 6:25, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué vestirán. Mejor preocupémonos por amar, por buscar la presencia de Dios. Y cuando hacemos eso, dice ese versículo que todos conocemos, preocúpense primero por el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Entonces, cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, sabemos que Dios va a ser nuestro sostenedor, que Dios va a ser nuestro proveedor. Sabemos que Dios va a ser el que va a tener el cuidado de todo lo que nos falta. Inclusive dice la palabra que cuando nos acercamos a Dios en oración, Él ya sabe todo lo que necesitamos, pero Dios quiere que busquemos una relación de comunión con Él, de amor hacia Dios, hermano. Así es.
Y a veces la gente dirá, bueno, yo ya me alejé mucho del Señor, pero ¿será que yo puedo regresar? Ujú. Es una gran pregunta, ¿verdad? Y muchas veces no se sienten dignos, fíjate. Y la conciencia no los deja en paz y el enemigo aprovecha esos momentos en el que esa persona está vulnerable y le empieza a decir, no, el Señor ya no tiene misericordia de ti, el Señor está enojado contigo, porque es lo que generalmente escucha la población en este país, ¿verdad? Que hay un Dios de ira, un Dios que castiga y no conocen a Dios, ¿verdad? De oídas han escuchado de Él. Y el Señor habla en su palabra de una manera tan hermosa. A mí me encanta el versículo que nos marcó, que dice Isaías 1:18, ¿verdad? Vengan, vamos a hablar, vengan, pongamos las Uno cosas de en los claro. versículos que traemos como parte del tema. Dice, vengan, dice así, vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Ustedes tienen que entender cuál es la voluntad de Dios. Yo se las quiero enseñar, yo les quiero mostrar mi camino, un camino que es sin piedra de tropiezo, para que ustedes ya no salgan lastimados. Vengan, aquí estoy para mostrárselos. Ujú. Y Jesús mismo dice, yo soy el camino, vengan, yo les daré ese descanso, mi yugo es suave y apacible. Y a veces el ser humano es incongruente, le cuesta trabajo creer y confiar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero confiar en las enseñanzas del hombre. Ujú. Y dice la palabra de Dios, un ciego ¿cómo puede guiar a otro ciego? Y se van enredando en filosofías humanas. No, es que te perdone Dios porque yo no puedo. A ver, eso está totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Esas son tus enseñanzas. Ven, el Señor te va a mostrar algo excelente. El Señor te va a mostrar un camino que no tienes idea cómo es. Y fíjate que tú hablaste de algo bien importante, Dani, porque el domingo mi esposa y yo nos encontramos una parejita de jóvenes que normalmente ellos estaban asistiendo continuamente a la iglesia, conociendo mucho de Dios, inclusive ya hasta ellos con el plan de bautizarse también, porque ya el mismo Señor ya les puso esa convicción también en su corazón, ¿verdad? Y quieren dar ese paso de obediencia. Entonces ese día nos encontramos y ya mi esposa se arrimó y saludó a la muchachita y le dijo, ya hace tiempo que no los vemos por la iglesia, porque ya hace días, no le dijo ya hace tiempo, ya hace días que no los vemos por la iglesia, no han ido en estos días. Y le dijo la muchachita ahí media penada, dice, y es que luego de repente ya ve que nos alejamos poquito y de repente ando uno bien frío y yo a veces ya ni me siento digna de ir a la iglesia y esto. Y le dije, no, ese es el peor error que podemos cometer, porque precisamente ahí es donde el enemigo trabaja. Y es donde nos quiere amaniatar, haciéndonos creer que ya no somos dignos de volver. Pero bueno, y ya le dije yo, bueno, ¿y a poco? O sea, ¿tú crees que si nosotros ya nos sintiéramos perfectos, estaríamos ahí? Sabemos que tenemos que estar continuamente buscando de Cristo y aprendiendo de sus enseñanzas y esforzándonos cada día más por ser un discípulo suyo. Y esa forma de pensar es una de las artimañas más efectivas que utiliza luego el enemigo para hacer volver al mundo a las personas que ya se habían entregado a Cristo. Entonces, pues bueno, y ahí mi esposa la animó y le dio una palmadita y yo también saludé al muchachito. Le dije, no se dejen enredar por esas artimañas. Ustedes tienen mucho potencial para que después, por medio de ustedes como jóvenes y como una pareja tan joven, sean un testimonio después para otros, porque el mundo necesita de ustedes como testimonio, porque son los que más atacados son por el enemigo en esta época que se ha puesto tan difícil y que cada vez es más fuerte, más dura, ¿verdad? Sí, cada vez Sí. está más difícil. Pero cuando confiamos en Dios, como dice el Salmo 94:19, dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Fíjese. Sí, qué hermoso cuando confiamos plenamente en Dios, aun cuando la angustia te empieza a querer Dice que entre más angustiado se sentía, más buscaba de Dios. Entre más la angustia venía, más el Señor llenaba llena nuestra alma de alegría cuando confiamos plenamente en Dios. Pero eso que comenta mi hermano Gonzalo es bien común, bien pasa muchas veces en las iglesias,
que empezamos a conocer de la palabra de Dios, y cuando empiezas a conocer es cuando realmente eres más atacado. Cuando tienes poco tiempo en la iglesia es cuando el ataque es más fuerte, porque son los momentos cuando te puedes soltar, aun cuando, bueno, dice la palabra que el que esté firme, cuídese de no caer, pero en los principios es cuando Satanás, tú empiezas a ir a la iglesia y Satanás va con todo, porque sabe que si al principio te apartas es muy difícil que en tu corazón se encienda el fuego para volver. Así es. Entonces es bien peligroso. Apartarse de Dios es pues el peligro más grande, porque apartarte de Dios te priva de la protección de Dios, te priva de la paz que Dios da, de esa paz que nuestro Señor Jesús dijo que sobrepasa todo entendimiento, pero no solamente eso, te priva de la salvación, de tu seguridad, de que el día de mañana que Dios te lleve o que nos lleve, la seguridad de que tenemos un lugar especial, hermoso, preparado para nosotros, que cuando las personas, si ustedes recuerdan, cuando no estábamos en Cristo, que mencionaban la muerte y hasta se le ponía a uno la piel chinita, no hables de eso, y cuando personas escuchan hablar sobre la muerte, dicen, no, cámbiame el tema, pero nosotros cuando ya confiamos, tenemos nuestra confianza puesta en Dios, sabemos que vamos a un lugar mejor, y como ahora sí que como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Exactamente. Entonces bien peligroso apartarse de Dios, bien peligroso, aun cuando ya tenemos tiempo, si el corazón se aparta, se enfría y nos morimos lentamente, hermano. A veces dice la palabra del Señor, dice, el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Y todos sabemos cómo atacan los leones, ¿verdad? O sea, rodean primero, vamos a decir, a la manada de búfalos, los están rodeando y ellos los están viendo, pero no atacan porque saben que no pueden con ellos. Pero ¿qué hacen? Primero están observando y dicen, mira, ese es el más pequeño, ese es el más débil, ese es el más vulnerable. Torpe. Sobre ese nos vamos a ir. Entonces se lanzan como si fueran al ataque con todos, pero el propósito de ellos es desviar al más vulnerable y sacarlo, y cuando ya está fuera de la cobertura de la manada, es ahí donde lo devoran. Y es así, el enemigo es astuto, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos, y a mí me pasó muchas veces de sentir ese desánimo de decir, no, es que sí quiero, pero me cuesta trabajo, me acabo de enojar, me acabo de hacer esto, hice mal esto, y no, ya no soy digno. Pero recordemos que yo me dijo alguien, dice, tú no hiciste nada para que Dios te llamara, tú no hiciste absolutamente nada para que Dios te llamara y te dijera, ven a mí. Entonces, no es de lo que tú hiciste, es lo que hizo Jesús en la cruz. Y cuando sentimos ese desánimo, porque a veces suele pasar todavía a estas alturas de que sentimos algún desánimo, inmediatamente poner la mirada en la cruz, la mirada en Jesús, en lo que Él hizo, que Él ya pagó por nosotros. Y eso es ahí donde decimos, Él rompió esa barrera que impedía al hombre acercarse confiadamente a Dios. Hebreos 16 dice, ahora acerquémonos pues confiadamente, porque ya tenemos un sumo sacerdote, alguien que ya intercede por nosotros. Y eso es maravilloso. Sí, así es. Sí, es maravilloso, es hermoso. Dice en Proverbios 12:25, dice, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Y te dice en Proverbios 12:25 que la angustia abate, la angustia destruye poco a poco el corazón del hombre, pero cuando hay alguien que le da una palabra de aliento, de ánimo, el corazón se vuelve en alegría. Pero más en cambio, cuando nosotros no damos solamente una palabra alegre, sino palabra de Dios, palabra de vida, palabra que puede inclusive resucitar muertos, palabra poderosa. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo nada más le dijo a Lázaro, levántate y anda. Entonces la palabra de Dios es poderosa. No estoy diciendo que mi palabra, pero la palabra de Dios es poderosa y da vida. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Pedro le dijo, Señor, ¿y a dónde vamos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, cuando nosotros, hay personas que están angustiadas, y angustiadas hay veces que de corazón, por eso tanto suicidio, por la angustia que es tan fuerte a veces en el corazón, y a veces solamente necesitan una palabra de vida, que es palabra de Dios, para
para alegrar su corazón, para traer una motivación para buscar al Señor, para seguir viviendo, para seguir luchando, hermanos. Entonces, bien importante la palabra, que no nos quedemos callados, sino que hablemos y consolemos, que para eso, realmente para eso estamos como hermanos en la iglesia, para fortalecernos unos a otros, para darnos ánimos unos al otros, para que cuando un hermano anda de capa caída, como se dice comúnmente, cuando anda cabizbajo, triste, deprimido, hay veces que solo ocupa una palabra: Dios te ama, hermano, échale ganas. Y hay veces que es todo lo que necesitamos, recordar que Dios nos ama, y eso nos hace volver a vivir otra vez, ¿verdad? Así es. Y es que fíjese que el desánimo es algo bien peligroso y al mismo tiempo es muy efectivo para darle retroceso a la vida espiritual de la gente. Esa cita que mencionabas hace un rato, precisamente, Dani, de Isaías 1:18, dice de esta manera: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor, son sus pecados como la escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la blanca lana. Fíjate, esta es una promesa bien bonita, y nosotros mismos, aún después de haber creído en Cristo, aún después de haberle entregado toda nuestra vida, aún después de que nosotros ya entendimos las reglas del juego, que la salvación es por gracia, que el Señor estableció un mandamiento muy claro, que el Señor Jesucristo fue uno que puso como base para la vida espiritual de una persona, que Él estableció 1 y 2, dijo: ya cumpliendo con esto, ustedes están cumpliendo con toda la ley, ¿sí? Ya no tienen que esforzarse por cumplir con lo que yo ya cumplí. Ya lo hice yo porque ustedes no podían hacerlo, pero ahora solamente agárrense de esto, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros ya entendimos eso, si nosotros ya dejamos de hacer las cosas que anteriormente hacíamos como rituales, intentando buscar algo en lo divino, que a nuestro mal entender le agradara a Dios, y Él ya nos reveló que las cosas no son de esa manera, que ya lo entendimos y que ahora ya pusimos toda nuestra fe y nuestra confianza, nuestra seguridad en Cristo, algunas veces hay momentos de desánimo, y el enemigo es efectivo trabajar en eso. Al pueblo de Israel le sembró la duda tan fuerte dentro de su corazón, que el Señor lo dijo bien claro: es que su pecado fue no haber creído. Ni siquiera les estaba reclamando las obras de la carne, sino el no haber creído. Porque por medio de ahí empieza la transformación. La incredulidad es una de las cosas que Dios más toma en cuenta y que ante sus ojos es lo más penado. Y precisamente es que perecieron 4,000 el mismo día en el desierto solamente por no haber creído. Y nosotros podremos decir: pero es algo muy pequeño, algo por lo que el Señor los exterminó. Es que es algo muy simple. Es que tú tienes que saber dónde está toda tu fe, toda tu confianza en plenitud, para que de ahí tu corazón esté completamente seguro de que está confiando en el Dios que da la vida. Y este pasaje de Isaías nos lo dice de una forma bien clara. Nosotros tenemos esa plena seguridad, la seguridad de que nosotros ya fuimos redimidos por medio del sacrificio de Jesús. No necesitamos nada más. Y sin embargo hay veces que también de repente caemos en un estado de desánimo, que luego de repente ni siquiera se puede justificar. Si nosotros mismos entendemos que solamente estando en la presencia de Dios es donde está toda nuestra plenitud, ¿qué es lo que vamos a hacer si nos alejamos de Él? ¿Verdad? Entonces hay que acudir ahí. Dice, esto es como un aliciente para los que ya creyeron y entendieron el mensaje de la salvación, y es una promesa hermosa para todos aquellos que aún no han entendido cuál es el medio de la salvación, ¿sí? Vengan, dice el Señor, vamos a poner las cosas en claro. Yo sé que sus pecados a veces hasta son vergonzosos de contar, porque todo el ser humano así es. Ninguno de nosotros está libre de a lo mejor después de haber pasado por cosas que son hasta escandalosas y vergonzosas, porque así es de rebelde el corazón humano. Pero precisamente el Señor no se escama de esto. Él sabe que nosotros como seres humanos algunas veces padecimos de esto, pero aún así dice: bueno, está bien, nada más ahora arrepiéntanse de corazón y entréguenme su vida para que vean que todo esto, dice, ya ni siquiera me voy a acordar de ello. Y ahí, en la calma, en esa, digamos que en esa estancia de paz,
Es donde yo los voy a tener, los voy a proteger, los voy a cuidar. Y ustedes no tienen que preocuparse de nada, solamente suelten sus cargas y descansen en mí, dice el Señor. Así es. ¿Verdad? Y es que realmente confiar, bueno, más bien no confiar en Dios es, cuando no confiamos en Dios es porque confiamos en nuestras propias fuerzas. Cuando no confiamos totalmente en Dios es porque confiamos en nosotros, confiamos en lo que nosotros podamos hacer. Pero dice en Eclesiastés 11:10, dice: aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Confiar en que eres joven, en que eres fuerte, en que tal vez has trabajado y tienes por ahí tus ahorritos, que hay veces que mucha gente se siente segura por lo que tiene, por sus posesiones, pero sabemos claro que una enfermedad en un instante te quita todo. Sabemos que confiar en nuestras fuerzas, dice la palabra que aún los jóvenes, o sea, confiar en la juventud, dice, es un absurdo. Sabemos que dice la palabra que aún los jóvenes se cansan, sus fuerzas tienen un límite, tienen un punto donde dicen yo ya no puedo. Pero cuando confiamos en Dios sabemos que aún los que ya no somos tan jóvenes, sabemos que aún cuando nuestras fuerzas sean menos que las de un joven, pero cuando nuestras fuerzas ya no dan para más y confiamos en Dios, Dios dice que nos dará fuerzas como de búfalo y alas como de águilas. Entonces confiar en Dios es realmente lo mejor que podemos hacer, porque sabemos que si confiamos en Dios estamos confiando en el que creó el universo, en el que creó cada una de las partes de nuestro cuerpo, el que nos diseñó, el diseñador de toda la creación. Entonces, si nosotros depositamos la confianza en Dios, sabemos que estamos confiando en la persona correcta, en el que sabe cómo funcionan las cosas, en el que sabe cómo hacerlo de la manera correcta. En cambio, confiar en nosotros, dice Eclesiastés, es totalmente un absurdo. Cuando confiamos en nosotros sabemos que tarde o temprano vamos a ir como está el mundo ahorita, patas para arriba. Entonces, confiemos en Dios, que es el que sabe cómo debe de dirigirse esto, y no nosotros. Así es. Bueno, sobre este versículo que compartía usted, hermano Gonzalo, dice, sus pecados los han manchado, ¿verdad? Son rojos como la grana. Otra versión dice, los han manchado como con tinta roja. Y yo ahorita, pues mi niña tiene 1 año 3 meses. A esa edad la acabamos de bañar, la sentamos ahí bonita, sentadita, 1 minuto nos volteamos y ya se ensució la niña, ¿verdad? Que si la fruta, que si la tierra, o sea, en un descuido se ensucia. Y así rápidamente el ser humano, a veces terminamos de retirarnos de la oración, salimos de la iglesia y el enemigo empieza a aventarnos, así como nos ve pasar y empieza a agarrar las bolas de lodo, ahora ensúciate, y empieza a lanzarnos. Dice que son dardos encendidos. O sea, el enemigo busca luego empezar a mancharnos nuevamente después de que salimos de la presencia de Dios, después de que hemos orado. Pero el Señor dice, yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Y es ahí donde todos los días, yo me acuerdo que pues cuando era posible, pues los papás bañan a los hijos, ¿no?, del diario para que anden limpios, pero todos los días los niños se ensucian. Y esa es la importancia, a mí me hace ver este versículo, la importancia que el creyente tiene que estar todos los días en la presencia de Dios. Porque a lo mejor, ok, hoy no me baño, pues como que nadie lo nota. Pasa una semana y todos lo van a notar. Y es así las cosas con el Señor. O sea, un día tal vez que usted no ore, que usted no lea su Biblia ahí en su casa, nadie lo puede notar tal vez. Pero pasan los días y anda de un genio, anda mal la persona, ¿verdad? Y esa es la importancia de este versículo, y está muy padre porque cómo tenemos que estar todos los días en la presencia de Dios para que Él cuide de nosotros, para cuidar nuestro corazón, que no tenga resentimiento, que no tenga amargura. Sí, así es. Y fíjate, es que la palabra de Dios nos da muchas muestras de la fidelidad de Dios, del amor de Dios y de la rebeldía del ser humano, siempre terco, como dijiste tú. Por más que el Señor nos trae hasta con una cuerdita intentando que nosotros no nos vayamos más allá de la línea, ¿verdad?
siempre buscamos la forma de zafarnos para irnos derechito donde nos vamos a ensuciar. Ese es el problema que hay, que nosotros mismos decidimos muchas veces las consecuencias de lo que nosotros hacemos. En el libro de Oseas 11, del 1 al 4, dice de esta manera: esto también me conmueve a mí porque habla muy bonito de la forma en la que Dios siempre está dispuesto a protegernos, y nosotros parece que adrede alejarnos de Él. Dice: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuando lo llamaba, más se alejaba de mí. Fíjate nada más la tontería del ser humano, fíjate nada más la rebeldía. Y todo el tiempo andamos sufriendo y sufriendo y sufriendo. Y ahí mismo en ese libro, en el capítulo 1 de Isaías, dice al final, dice: ya no tienen un solo poro sano de su cuerpo, ya no tienen dónde darles un azote más. Dice: ya su cuerpo está lleno de marcas, lleno de moretones, lleno de llagas. Dice: pero ni aún así se rinden. Yo no sé qué es lo que esperan, si definitivamente ya no hay dónde darles un azote más. ¿Por qué no se rinden por completo y dicen: Señor, ya estoy cansado de todo esto, mi vida simplemente no tiene propósito, mi vida simplemente no lleva rumbo, estoy harto de intentar hacer esto y que no me funcione, estoy harto de intentar aquello, pero porque lo estoy haciendo por mis propias fuerzas, porque lo estoy haciendo a mi modo? Porque si yo trabajo y de repente el dinero no me rinde nada, bueno, pues es que a lo mejor lo estoy mal invirtiendo, porque nunca le pedí al Señor que lo bendijera, o lo estoy pidiendo de la forma equivocada, o porque lo estoy gastando en vicios que no edifican para nada, para lo que en mi familia hace falta. Muchas cosas que tenemos que analizar para salir de esa rebeldía. Dice: pero cuando más lo llamaba, se alejaba de mí, ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Fíjate, aquí lo marca de dos formas distintas, para dejar sin argumento cualquier cosa que tú le quieras presentar al Señor. Lo marca como falsos dioses y lo marca como imágenes. Aquí no hay para dónde hacerse, para que luego no digan: no, es que no son dioses, solamente son imágenes. Te lo dice de las dos maneras, para que tú entiendas que tu corazón debe de estar puesto solamente en el Dios creador, en el Dios que da la vida, en el Dios de Israel, en el Dios de la Biblia. Ahí es donde tiene que estar puesto tu corazón, en nada más que sea la representación divina de nada, porque lo dice bien claro: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de nada. Y termina en el capítulo 5 del Éxodo 20, dice: no te inclinarás ante ellos ni les rendirás culto. Cualquier cosa que sea motivo de celebración hacia una imagen ya es adoración y es abominable delante de los ojos de Dios. Entonces ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Fíjate nada más lo triste del ser humano y la realidad que hay ahí en el corazón. Dice en el 4: lo atraje con cuerdas de amor, lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité la cerviz y el yugo, y con ternura me acerqué para alimentarlo. Fíjate nada más, algo que enternece y que estremece el corazón al escuchar esto. Dice: bueno, él era muy rebelde y hacía de todo por hacerme enojar, pero aún así mi fidelidad estaba por encima de cualquier error que él pudiera haber cometido. Y lo llamé, dice: con cuerdas de amor los estoy llamando, con cuerdas de amor estoy llamando a los que no habían sido llamados, para que ellos vean y entiendan que solamente por medio del poder salvador de la mano de Jesús es de la única forma que tenemos la vida eterna. Y luego dice que con ternura se acercó el Señor para alimentarnos. Esa es la forma en la que Dios nos trata, en la que Dios nos ve, en la que Él quiere que nosotros estemos cerquita de Él. ¿Sí se han fijado ustedes en los animalitos, lo fieles que son? Ustedes se han fijado que hay perritos que tienen un amo que es más vagabundo que ellos. ¿Sí se han fijado? Que no tienen ni siquiera que alimentarlos, ni siquiera que darles de comer, ni siquiera, pero son tan fieles que a pesar de que andan padeciendo más hambre que el que va delante de ellos, ahí siguen bien fieles. Entonces, imagínense si la fidelidad del ser humano fuera hacia Dios como la fidelidad de un perrito, de un animalito que se acerca para buscar su alimento a su amo, y ni eso, porque volvemos a lo mismo. Muchas veces ese amo ni siquiera se preocupa por alimentarlo, y sin embargo el perrito ahí va atrás de él, ¿verdad?
y luego de repente con sus ropas sucias y encuentra un lugarcito donde ya le dio la noche y ahí se tira en la orilla de la banqueta el vagabundo para dormirse, y ahí está el perrito a un lado de él cuidándolo, cuando yo creo que le están gruñendo sus tripas del hambre que trae, pero no se aleja de ahí. Y nosotros no podemos tomar como ejemplo ese mensaje de lealtad para poder buscar a Dios de esa manera. Señor, aquí es donde yo me siento tranquilo, aquí es donde yo me siento bien, tú has demostrado tu amor y tu fidelidad hacia mí, así es como yo te quiero corresponder. Y ni siquiera ese gesto de fidelidad y de lealtad tenemos algunas veces. Entonces pues es bien bonito, porque cuando tú agarras, si te has fijado cuando llegan a las plazas, a los jardines, que les echan un puñito de trigo, de alimento o de maíz, a las palomitas se amontonan todas luego porque saben que ahí está el alimento. De esa manera el Señor nos quiere cuidar, y somos tan tontos que nosotros mismos siempre decidimos alejarnos. Así de rebelde es el corazón humano, ¿verdad? Sí, así es, hermana Gonzalo. Lamentablemente sí, tenemos un corazón rebelde que hace todo lo posible por apartarse de Dios, pero afortunadamente tenemos un Dios misericordioso que hace todo lo posible por tenernos misericordia, por aguantarnos, por darnos esa salvación que no merecemos, afortunadamente, hermano, porque si Dios fuera como nosotros, en dos, órale, ya están despedidos, el que sigue. Pero gracias a Dios y afortunadamente, gracias Dios por esa misericordia que tienes para con nosotros, por esa ternura que el Señor tiene para con nosotros, aun cuando no lo merecemos. Cuando el Señor Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido tenerte como la gallina tiene a los pollitos aquí bajo las alas, cuidado, protegido, pero tú no has querido. Entonces, muchas veces, o la mayoría de las veces, Dios está así para nosotros, con sus brazos abiertos, para cuidarnos, para protegernos. Dice la palabra que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y aman a Dios. Entonces, Dios está ahí para nosotros, Dios está ahí con la misericordia, con la puerta abierta para el perdón de nuestros pecados, pero lamentablemente muchas veces, o la mayoría de las veces, somos nosotros los que no queremos ir a los brazos del Señor a buscar esa protección y ese perdón, hermano. Así es. Voy a leer la misma cita que compartía nuestro hermano Gonzalo. Voy a empezar en el versículo 3, capítulo 11 del libro de Oseas. Israel, por el gran amor que te tengo, te llevo de la mano como a un niño. Y vemos aquí cómo el Señor está cuidando de Israel. Le dice: yo te estoy cuidando así como a un niño pequeñito. Te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos esos cuidados. Y vemos cómo el Señor ahí le dice: mira, yo te he cuidado, yo te he suplido tus necesidades, he velado por ti, pero tú parece que estás ciego, no te quieres dar cuenta. Le dice: no quisiste volver a mí, no quisiste dejar tu mala conducta, por eso te castigaré. Y aún así, a pesar de que el pueblo fue rebelde, el Señor le dice: te voy a castigar, pero no es porque tenga ira, es porque voy a cuidar tu conducta, que no te sigas corrompiendo más. Voy a llevarte para que entiendas que estás mal y que cambies tu mala conducta. Es como cuando el papá le dice al hijo: oye, estás castigado, vete a tu cuarto y de ahí no sales. Y el niño de rato: papá, ya entendí lo que hice mal. Ok, ahora sí, ven, vamos a hablar. Y es lo que el Señor le estaba diciendo hace rato a través del libro de Isaías: vengan, pero ya cuando el pueblo haya recapacitado, porque si no, pues es difícil que el Señor pueda obrar de esa manera. Y mientras las personas no digan: oh, estoy haciendo mal esto, el Señor no va a poder obrar en ustedes hasta que ustedes no se lo permitan. Así es, mientras no abramos nuestro corazón y le permitamos a Dios que Dios haga su labor con nosotros, como el alfarero reparando esta olla de barro toda estrellada y maltratada. Mientras no permitamos que Dios trabaje en nosotros, pues realmente no hay mucho que hacer por cada uno de nosotros que cerramos la puerta para con Dios. Así es. Dice ahí mismo en el libro de Oseas, en el 2:14, dice: la llevaré al desierto y ahí haré que se enamore más de mí. ¿De qué nos habla esto? De que, pues bueno,
cuando no tiene alguna necesidad, cuando no siente el deseo de buscar de una manera sincera, cuando todo está tranquilo, yo creo que se siente autosuficiente, que cree que no necesita de mí, que cree que no necesita de nada. Pero en el momento en que sus pies pisen el desierto y que sepa lo desolador que es estar en un estado como ese, entonces vendrá desesperadamente buscando de mi ayuda. Y todavía dice el Señor, y lo voy a abrazar con ternura, y lo voy a abrazar con amor, y lo voy a cuidar, y le voy a sanar las heridas, y le vendaré todas las heridas que él tenga, se las voy a curar con aceite. Salúdame. Se las voy a curar con aceite, dice, para que él entienda que yo siempre me he gozado en tenerlo en ese punto donde él quiere donde él se ha revelado, pero que yo me gozo en curarlo, en darle amor, en darle ternura, en darle cuidados y protección, para que sepa que ese es el mayor de mis atributos, el dar amor, aunque muchas veces ellos se esfuercen al máximo por ser lo más rebelde que sea posible, ¿verdad? Entonces ahí es donde demuestra su amor el Señor. Dice, bueno, está bien, ahorita a lo mejor la humanidad siente que no necesitan de nada para Dios, que todo está bien, o que las aguas están tranquilas y que no hay ninguna necesidad, porque por gracia de todos modos tienen trabajo, tienen comida, tienen sustento, tienen una familia, tienen lo que sea. Pero de repente llega una situación que obliga al ser humano de repente a rendirse ante Dios, y ahí es donde de plano se tiene que hacer, porque entiende el corazón la necesidad de buscar a Dios. Y aunque el Señor nunca nos quiso tener en ese punto, por rebeldes decidimos llegar ahí, ¿verdad? Así es. Y recordemos también que dice la palabra que el Señor deja caer su lluvia no solamente para sus hijos, o no solamente para los que creemos que somos buenas personas. Dios deja caer su lluvia para buenos y malos, porque dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces hay personas que tal vez aún no han querido reconocer su necesidad de Dios, porque como dice mi hermano, hay dinero, hay tranquilidad, hay paz, pero realmente eso no lo suple todo. Tenemos que entender que sin Cristo vamos a un lugar de perdición eterna. Entonces hay veces que como hijos, pues Dios tiene que darnos un correctivo cuando andamos haciendo algo malo. Por una nalgadita nos da el Señor, dice la palabra que nosotros debemos a corregir a nuestros hijos con varas si vemos que anda haciendo algo malo, porque si no los corregimos, dice la palabra que después será vergüenza para los padres cuando Él esté grande. Pero Dios nos corrige con amor y nos corrige para que vayamos por el camino correcto, para que tomemos el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Pero dice la palabra que los caminos del Señor son para bendición. En cambio, los caminos que nosotros escogemos bajo nuestra propia inteligencia o creyendo que es lo mejor para nosotros, dice que son caminos que al final terminan siendo caminos para muerte. Entonces, confiar en Dios, como dice el tema, es lo mejor. Confiar en nosotros es estar casi seguros de que vamos a ir equivocándonos de vez y en vez, hermano. Exactamente, dice Isaías 43:25, yo soy el que por amor a mí mismo borré tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Fíjense nada más la promesa tan bonita que hay aquí. Solamente por amor de sí mismo. Hay algo en lo que el Señor no se permite hacer. Uno de los atributos más grandes, que no se mentiría jamás a sí mismo. Entonces dice, soy el que por amor a mí mismo borró tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Y luego dice el 26, hazme recordar, presentémonos a juicio. Plantea el argumento de tu inocencia. O sea, ¿cuál es el argumento de tu inocencia que tú le puedes plantear a Dios? ¿Cuál es? Dice, ¿cómo el barro le puede decir al alfarero cómo lo tiene que formar? Eso no puede ser, no tiene nada de lógica. ¿Cuál es el argumento que tú vas a plantearle a Dios cuando estés en su presencia? ¿De qué forma te vas a justificar? ¿Qué le vas a decir? ¿Cuáles son las palabras que van a salir de tu corazón como para intentar ganar tu salvación? Y en ese momento vas a entrar en un debate teológico con el Señor para poder buscar tu salvación, cuando su palabra fue tan clara y aquí te quiso abrazar con amor y con ternura, alimentarte, inclinarse inclusive para alimentarte. Y luego dice que por amor a Él mismo
borró todas tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Fíjate nada más, desde el momento en que nosotros venimos a Cristo, todos los pecados que nosotros hayamos cometido en el pasado quedan absueltos, quedan borrados, dice que no se va a acordar jamás de ellos. Eso es algo bien bonito que nosotros tenemos que entender, porque hay dos acontecimientos que muestra el libro de Apocalipsis, en los cuales se tienen que dar ya cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Dice que uno es para galardón y otro es para juicio. El que es para juicio, allí como en una película, va a pasar la vida del ser humano. ¿Cuáles son las cosas que él hizo, son las que lo están condenando? Pero sin embargo, el caos más grande para el ser humano va a haber sido el rechazar a Cristo como el Salvador de su vida, porque era el único medio que el Padre estableció. Y el otro, que es el día del gran trono blanco, es para el galardón de los que, como dice la palabra, y todos aquellos que limpiaron sus vestiduras y estuvieron fieles hasta el fin serán salvos. Ese nada más es para, pásale, ya tienes tu lugar asegurado aquí. Y sobre los galardones sabrá Dios, ¿verdad? Sabe cuántas medallas le dará a cierta persona por ciertas almas, no sé, no lo menciona la Biblia. Sin embargo, dice que va a haber un galardón para todos aquellos que fueron fieles y que se esforzaron por cumplir con los mandamientos del Señor. Entonces son dos acontecimientos diferentes, pero uno es para juicio, uno es para perdición y otro es para salvación. Entonces, pues precisamente por eso nos estamos esforzando nosotros cada día, porque por estar del lado que es para el de salvación, que es el día del gran trono blanco, ¿verdad? Entonces, si el Señor nos está asegurando que Él no se acordará jamás de nuestros pecados, los pecados que hayamos cometido antes de haber conocido a Cristo, pues es algo maravilloso, porque simplemente el contar ciertas cosas que nosotros hicimos ya es algo muy vergonzoso para el ser humano. Y si nosotros, como en una película, lo estamos viendo ahí delante de multitudes, viendo lo más vergonzoso del ser humano, es para, Señor, ¿dónde me escondo? ¿Dónde meto la cabeza? Porque esto es demasiado para mí. Y díganme si no es de esa manera. O sea, que cada uno vea tus vergüenzas y tus cosas más infames delante de una gran pantalla donde se pueda ver todo el recorrido de tu vida y cuáles fueron las cosas que tú hiciste que van a ser para vergüenza. Entonces dices, ay caray, no, pues quisiera mejor no haber llegado a este momento. Pues no tienes por qué llegar, la oportunidad se presenta ahorita para todos aquellos que reciban a Cristo como el Señor de su vida. Que abran su corazón. Así es. Y yo le voy a decir cuál es el mejor galardón, hermano, que puede uno aspirar. Dice en Apocalipsis 21, 3 al 4, oí una potente voz que provenía del trono y decía... ¿21 qué? 21, 3 y 4. Dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las cosas primeras han dejado de existir. Amén, así es. Entonces, qué mayor galardón, qué mayor premio pudiéramos aspirar que Dios mismo enjuague, que Dios mismo seque las lágrimas de nuestros ojos, que Dios mismo esté delante de nosotros, que nosotros podamos estar, más bien dicho, delante de Dios, de su presencia. Pero lo tremendo es que dice, Él mismo les secará las lágrimas de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las cosas primeras han dejado de existir. Creo que ese es el premio al que debemos aspirar, el galardón al que debemos aspirar, por el que debemos esforzarnos. Y claro está que dice la palabra que nosotros no somos salvos por obras, sino por gracia. Somos salvos por creer en Jesucristo, pero también dice la palabra que seamos santos como Dios es santo. Que dice Pablo que busquemos la santidad. Dice, el que quiera ser santo, santifíquese más. El que quiera ser malo, pues váyase directo a la maldad, porque el Señor dice, tienes que ser frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Así es. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por buscar la santidad, pedirle a Dios que nos fortalezca para buscar o poder obedecer sus leyes, pero ese es el mejor galardón al que podamos aspirar, estar un día delante de la presencia de Dios y que no seamos
como dice la palabra, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, sino que seamos recibidos con los brazos abiertos por nuestro Creador. Ese es el mejor galardón. Y fíjese, exactamente, pues bueno, como dice él, qué mejor galardón. Pero fíjese lo bonito que dice ese mismo capítulo en el 1 y el 2. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Fíjese nada más, el gobierno milenial, la nueva Jerusalén establecida en la tierra como con Jesús como el Rey de Reyes. Pero fíjese lo que dice también ahí mismo dice, habla acerca de lo que yo hablaba, que realmente lo parafraseé, pero qué bueno que la palabra de Dios, cuando hablamos conforme a lo que la palabra de Dios dice, nos respalda, y eso, pues bueno, es bueno precisamente porque podemos demostrar que no hablamos por nosotros mismos. Dice, luego vi un gran trono, está en el 20, del 11 al 14, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Entonces, pues bueno, por eso es que tenemos la gran oportunidad y el regalo de poder buscar al Señor Jesús en estos momentos, y sobre todo con los tiempos tan difíciles que está atravesando la humanidad. Así es, y es que estamos hablando de poner nuestra confianza en un Dios tan maravilloso que en su misericordia nos dio el regalo más precioso que fue nuestra salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios tan misericordioso que dice su palabra que a los que lo aborrecen son maldecidos por 3 o 4 generaciones, pero a los que lo aman son bendecidos hasta por 1000 generaciones. Un Dios, el que la palabra describe como un Dios lleno de amor, pero tristemente también hablamos de que las personas muchas veces ponen ese pretexto de decir, es que Dios es amor, Dios no me va a juzgar, Dios no me va a condenar, y tienen razón, Dios no los va a condenar, nos vamos a condenar por rechazar el regalo de salvación gratuita. Dios es todo amor, pero también dice la palabra que Dios es un Dios de justicia, y un Dios que hace justicia, un Dios que es el juez justo, que dice la palabra, también nos va a juzgar. Jesús vino al mundo como nuestro Salvador, pero dice la palabra que cuando venga por segunda vez ya no será nuestro Salvador, sino nuestro juez, que seremos juzgados por su palabra va a ser la que nos va a juzgar. Si aceptamos, obedecimos, entonces es que somos del Señor, dice la palabra, los que me aman obedecen mis mandamientos, pero si rechazamos la palabra de Dios, no hay más que una expectativa, dice la palabra, una horrenda expectativa de juicio y condenación. Así es. Dani. Este versículo me hizo viajar años atrás. Dice el versículo 22-23, dice, pero tú, pueblo de Israel, no me adoraste ni me honraste con tus sacrificios. Al final del versículo 24 dice, en cambio tú me tienes harto con tus pecados y maldades. Es lo que el Señor les estaba diciendo, ¿verdad? Pero yo, que soy tu Dios, borraré tus pecados y no me acordaré más de tus rebeldías. Y me acuerdo de que en una ocasión aquí en el Cerezo, yo estaba platicando con un varón que estaba ahí, y él entregó su vida al Señor de una manera bien. Y me decía, Dani, dice, ¿sabes? Dice, yo estoy aquí adentro de una prisión, pero vivo libre. Dice, mucha gente allá afuera está libre, pero vive como en una prisión. Uh-huh. Dice, fíjate, yo ahorita siento una paz, siento un gozo y una alegría de saber que estoy en paz con Dios, como lo dice la Escritura. Dice, porque yo sé que el Señor
borró ya mis pecados, que el Señor me ha perdonado y que yo puedo acercarme confiadamente a Él. Dice, tal vez yo si voy ahorita aquí y toco la puerta y le digo al custodio que está, oye, pues quiero hablar con el encargado, el director, y me va a decir, ¿qué quieres decirle? O el director venga y me diga, pues ven, pásale, se llama Pedro, ven Pedro, a ver, ¿qué quieres? Dice, y me decía Pedro, pues yo le voy a decir, ¿sabe qué? Pues me arrepiento de lo que hice. Dice, nada va a cambiar mi situación que estoy aquí dentro del penal. Va a decir, no, pues qué bueno que te arrepentiste, pero cumple tu condena. Pero con el Señor dice, yo sé que ya no tengo nada que cumplir, que Él lo cumplió todo por mí. Y digo, cómo Dios nos habla en diferentes circunstancias a todos y cómo Dios le estaba hablando a ese hombre. Y digo, es verdad, como el Señor no te va a decir, oye, pues sí te amo y todo, pero ve y paga. No, ya te arrepentiste, ok, ven, ya voy a borrar tu mancha de pecado, te voy a limpiar y ahora sí, ya estás bajo mi cuidado, mi cobertura. Y aunque no, siempre te he cuidado y siempre te he visto y digo, wow, cómo es el Señor tan bondadoso con nosotros. Así es. Fíjate, Dani, es un testimonio muy similar a ese. Nosotros lo vivimos acá en la cárcel de Cieneguillas. Al principio del ministerio, ese hombre recibió el mensaje de salvación, y cuando ellos sabían que iba a ir el ministerio, ya para cuando llegábamos ya tenían un grupo considerable de gente. Inclusive pues uno de nuestros hermanos de la iglesia realizó muchos bautismos ahí en Cieneguillas. Entonces resulta que este hombre cuando se le empezó a hablar, después de eso dio el mismo testimonio que estás diciendo tú. Y ya, total que él bien fiel a las reuniones, inclusive participaba, de repente andaba por las canchas de fútbol, hey, vénganse, ya va a empezar la reunión, nos van a hablar de Cristo, y así, o sea, bien, con mucho ánimo. Él se veía que andaba por toda por todos el patio de ahí de la prisión. Y luego pasó el tiempo, seguimos ministrando y seguíamos, compartíamos el tema diferentes personas cada vez que íbamos. Y luego pues ya pasó el tiempo y él ya nos había dicho, hermano, sabe de que yo aunque esté aquí adentro, yo ya me siento libre, porque no se imagina la carga que el Señor me quitó el día que yo decidí seguirlo y lo acepté como salvador de mi vida. No, pues eso es algo que le da a uno muchísima alegría, porque es lo que dices tú, allá afuera hay muchos que están más presos que ellos. Y de repente, conforme seguía pasando el tiempo y nosotros seguíamos yendo, y de pronto un día nos recibió, pero bien contento, súper alegre, ese hombre bien, más que feliz que nada. Y pues ya nosotros, hermano, pues ¿qué le pasó? ¿Qué le dieron de almorzar o por qué anda tan alegre? Y dice, no, hermanos, pásenle ahorita que empiecen a compartir, les voy a contar mi testimonio. Y ya compartimos el tema, y ya para cuando íbamos a terminar dice, bueno, pues les tengo una noticia que a lo mejor muchos se van a alegrar conmigo, a lo mejor muchos van a sentir envidia, a lo mejor a muchos no les va a importar, pero hermanos, les quiero compartir que me acaba de llegar mi carta de liberación. No, adentro hubo lágrimas, pero a más no poder, de los mismos presos que ya compartían la misma alegría que estaba sintiendo aquel hombre. Y esa carta de liberación fue un regalo de Dios. O sea, él estaba preso y dice, a mí todavía me quedaban por lo menos 9 años de condena, pero tal vez en este tiempo que las autoridades de la cárcel vieron mi buen comportamiento, porque empecé a compartir algo diferente de lo que yo vivía, no sé, dice, yo creo y pienso que por medio de esa buena conducta que yo adquirí en este tiempo, el Señor me mandó mi carta de liberación. Y ayer me dieron la noticia, no, andaba que brincaba de gusto ese hombre, bien feliz. Entonces, qué bonito, ¿no? Todo eso es precisamente para la gloria de Dios, y es donde uno se goza con esa gente que realmente, cuando decidiste entregarle el corazón, hasta por los poros se te nota la alegría que traes. Y fíjate, eso que dices es bien importante. O sea, vemos que ese hombre andaba ahí, vengan. Y por ejemplo, Pedro, o sea, él cortaba cabellos en la prisión, y dice, el día de la visita es cuando, pues, córtale el pelo a mi hijo y que esto, que aquello. Él dejaba todo, o sea, todos los afanes, y nos muestran ellos una manera de seguir al Señor.
así lo mismo, Pedro dejaba el afán y todo, y gloria a Dios, también su condena fue reducida por su buena conducta que él mostró en el penal y todo. Ahorita gloria a Dios ya anda libre, y una libertad que antes no tenía, porque ahora es libre de esa prisión. Ya soltó el costal como el que contaba mi hermano Armando. Y es ¿verdad? libre también en el Sí. Señor, y gloria al Señor que nos está haciendo libres. Así es, libres. Dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de toda carga, de toda atadura, de toda imposición religiosa que se nos quiera dar como carga para llevar nuestra vida. No, Señor, en Cristo somos más que vencedores y somos libres, porque Él nos liberó. Dijo, ¿qué es lo que queda hacer? Nada más, pues si realmente tú ya te entregaste al Señor, lo único que queda es por amor, esforzarte por cumplir con sus mandamientos. Entonces ya ni siquiera es una carga, es un gozo el esforzarte por cumplir. Sí. Entonces, en Isaías 40:11 dice así, 40:11-10 dice, miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo procede. Ahora, sobre lo que hablábamos de los galardones, ¿verdad? Galardones, no galardones. Dice, como un pastor, fíjate lo que dice el 11, como un pastor que cuida de su rebaño, recoge los corderos de sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Fíjese nada más lo bonito de esta palabra. Y luego dice uno, ¿cuánto amor hay aquí? ¿Cuánto descanso para el corazón hay en la palabra de Dios? Y nosotros revelándonos que queremos vivir nuestra vida a nuestro modo, dejando que el Señor sin dejar que el Señor la guíe, cuando estamos viviendo los tiempos más terribles llenos de tristeza y por nuestra rebeldía estamos sufriendo tanto. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, enfrente de la casa de mis papás en el rancho, pasaban todos los días muchos rebaños, pasaban muchos pastores que llevaban a los rebañitos al campo, y pues ya luego se veía que regresaban ya bien tarde también con su rebaño. Entonces, siempre a los corderitos más pequeños los dejaban en los corrales, lógicamente porque pues no pueden andar entre la bola. No pueden seguir pueden seguir el rebaño, el paso del rebaño, no pueden, no tienen la capacidad para caminar a ese ritmo. Y era bien bonito porque cuando, la mayoría de las veces eran rebaños muy grandes, y pues las cabras y las borreguitas pues tienen muchas crías por año. Entonces, ya cuando regresaban, el pastor ya venía con otra cría sobre sus brazos, sobre sus lomos, o aquí en el pecho, así tal y como lo muestra esta cita bíblica. Ya lo traía aquí, acurrucándola, cuidándola. Era un nuevo nacimiento durante el tiempo allá donde traía el rebaño cuidando. Y a veces no se daban abasto, De repente venía con una por acá, con otra por acá y con la otra acá. 3, 4, 5 borreguitas recién nacidas cargadas en sus brazos y intentando acurrucarlas, apapachándolas a todas, cuidándolas de cualquier cosa. Y es algo bien bonito porque sin que tú conocieras lo que la palabra de Dios dice, de una forma conmovedora que algunas veces te llega hasta, no sé, tal vez algunas veces los que somos muy sensibles hasta nos arranca una que otra lagrimilla el leer estas citas que conmueven el corazón. Y era bien bonito ver cómo ese pastor llevaba a las ovejitas bien cuidaditas, y me decía mi papá, mire mijo, ya creció el rebaño, ya trae otras 3 o 4 ovejitas o cabritas ya recién naciditas, y el pastor las cuida con mucho amor, porque si las deja ya se las va a comer el coyote o el mismo rebaño las va a pisotear. Y qué bonito, ¿no? Fíjate nada más, qué bonito. Si nosotros nos ponemos a pensar en todas esas analogías de la forma en la que la palabra de Dios nos lo muestra, yo creo que no hay nada que se le pueda comparar al amor, a la ternura y al cuidado de Dios quiere poner sobre nosotros. Él así es de amoroso, de misericordioso, de grandioso y de maravilloso es su amor, que nos quiere cuidar de esa manera. Y solamente mientras estamos así pequeñitos, donde todavía se tienen que infundir muchos cuidados sobre nosotros, yo creo que es el único tiempo en el que nos estamos quietos. Porque ya cuando el ser humano empieza a crecer, parece que la rebeldía viene acompañada, y no parece, así es, viene acompañada la rebeldía con el ser humano. Ya nada más crecemos, nos despegamos del pastor y cada quien hace lo que mejor le plazca, aunque andemos tropiezo tras tropiezo, fracaso tras fracaso, pero no aprendemos muchas veces, ¿verdad?
Sí, Adelante. Así es, Bueno, hermano bueno. Gonzalo, es que me quedé emocionado con su plática de las ovejitas, me las imaginaba. Me estaba imaginando las ovejitas al pastor con amor, cuidando el rebaño, cuidando esas nuevas crías, y pues me imaginaba al Señor cuidando de cada uno de nosotros, como esas pequeñas crías de las que usted hablaba, como el Señor realmente es así, es un pastor que hace de ese cuidado con tanto amor, por cada uno de nosotros, aunque realmente no lo merecemos, pero más aún sin en cambio cuando nosotros nos apartamos, como bien lo dice mi hermano Gonzalo, cuando nos apartamos, como la historia del hijo pródigo, que él dijo, bueno, sí está bien aquí, tengo casa, tengo papá, tengo todo lo que necesito, pero yo quiero ir y disfrutar de la vida. Y muchas veces pasa lo que con el hijo pródigo, que su disfrute de la vida fue darse cuenta de que sin la protección de su padre él era un pobre desvalido y un mendigo que terminó inclusive cuidando cerdos, que para los judíos eso es algo de lo peor que puede haber. Inclusive dice la palabra que no solo los cuidaba, sino que quería alimentarse de las algarrobas de las que comían los puercos. Entonces es bien triste que a veces tenemos que llegar como el hijo pródigo a caer hasta lo más bajo para darnos cuenta de que verdaderamente lo que valía era lo que teníamos en casa con papá, de que lo que tenemos con Dios es lo verdaderamente importante, que Dios nos provee de todo, que Dios provee, nos cuida, nos protege, pero hay veces que tenemos que caer hasta el lodo para darnos cuenta lo valioso que estamos dejando, que estamos perdiendo, hermano. Exactamente, así es de maravilloso el Señor y así es como nos quiere cuidar. Dani. No, pues me quedé a gusto con la analogía también. Pues es muy bonita porque cuando uno ve la exposición como la diste, y uno entiende más las palabras de Jesús, ¿verdad? Cuando dice, si un pastor tiene 100 ovejas y una se le pierde, ¿acaso no va a ir por ella? Así es, fíjate. Y cuando va por ella y le encuentra, ¿acaso no regresa y hace una reunión y les dicen, miren, he encontrado la oveja? Hace fiesta. ¿Y qué dice? Y todos se gozan con él, alegría. ¿sí? Y ese es el gozo que uno siente cuando uno... Yo me acuerdo cuando entregué mi vida al Señor, la persona que a mí me compartió, yo le vi el gozo en su rostro de que te entregaste al Señor. Cuando yo he visto personas que les he hablado del Señor y se entregan a Él, es el mismo gozo que uno siente. Y fíjate, eso es bien cierto, Dani, porque pues bueno, ustedes fueron partícipes también de la reunión de la célula que el Señor levantó en su casa, en su pobre casa durante un tiempo. Y era bien bonito porque llegaban de repente jovencitos bien abatidos, tristes, desesperados por el curso de la vida. Y allí había mucho quebranto, había mucho lloro, había mucha lágrima de arrepentimiento. Y era bien bonito eso porque es cuando sientes ese amor por el compartir la palabra de Dios. Y es cuando dices que este es el deseo que hay en el corazón de un cristiano, el que otro experimente lo que tú ya experimentaste, Sí. porque es algo bien bonito. Y después de que nosotros vemos todas esas experiencias, esas lágrimas de quebranto, de arrepentimiento, esos abrazos tan sinceros cuando el Señor tocó el corazón de una persona, y yo a veces me pongo a reflexionar sobre esas cosas en mis hijos, y yo digo, aunque ya no estén conmigo, yo no puedo dudar de dónde están. Porque ese mismo lloro, ese mismo quebranto, ese mismo arrepentimiento que hemos mostrado muchos de nosotros cuando hemos venido a los pies de Cristo, mis hijos lo demostraron, mis hijos lo pudieron manifestar. Y es algo hermoso porque uno dice, pues es mucho el sufrimiento, es mucha la pena, es mucha la tristeza porque ya no están con nosotros, pero al mismo tiempo ellos ya llegaron a la meta que anhelamos llegar todos. Entonces es algo muy bonito. En el Salmo 25, del 6 al 10 al 11, son citas muy pequeñitas para que no se me alarmen. Dice así, Salmo 25 del 6 al 11. De hecho, les recomiendo todo este salmo. Esa es como un, no sé, es como un vaso de agua fresca en medio de un desierto, porque muy hermoso está este salmo como para levantar el corazón abatido. Algún corazón que esté lleno de tristeza, este salmo lo va a levantar con toda seguridad. Dice así, del 6 al 11, dice, acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor, que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y las transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor,
porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. Fíjate nada más los sentidos del corazón de David y la forma en la que le estaba pidiendo la protección, el amor, la ternura y el perdón a Dios. ¿Tú crees que el Señor va a ser capaz de rechazar un corazón que le está hablando de esta manera? ¿Cuándo un padre va a rechazar el corazón de un hijo que viene de esta manera a sus brazos y le dice, papá, como el hijo pródigo que acaba de poner como ejemplo mi hermano Armando? Se arrepintió, fue a los pies a los brazos de papá y le dijo, ¿sabes qué, papá? He pecado contra el cielo y contra ti. Esas palabras muchos las hemos expresado y muchos las hemos oído. Y cuando tú escuchas palabras de ese calibre, el corazón se conmueve tanto que no puedes negarte tú a dar misericordia y a dar perdón. Es algo que dices que con esa forma de arrepentirte y con esa manera de hablarme, yo no puedo negarme simplemente a darte mi perdón, porque me estás hablando con un corazón partido y abierto completamente. No voy a negarme a eso, porque así es como el Señor se goza en la forma en la que nosotros debemos de acercarnos a Él. Y así es como nos abraza, dice, acuérdate, Señor, de tu ternura y de tu gran amor que siempre me has mostrado. Eso es lo que el corazón humano necesita. Sí, abrir nuestro corazón a Dios, dice la palabra que Dios no rechaza un corazón que está constricto y que está verdaderamente arrepentido. Y bueno, hablar de David es hablar de una persona que tal vez fue imperfecta, que cometió muchos errores, pero eso nos llena de esperanza, porque dice la palabra de David que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero lo que podemos ver en David es que él se equivocó, sí, y feo, pero cuando el profeta viene y le da palabra, David reacciona y dice, perdóname, Señor, pero se desgarra su corazón en llanto, en dolor, porque le falló a Dios. Entonces nosotros, dice la palabra que el más justo mínimo peca 7 veces, mínimo 7 veces. Entonces nosotros que no somos justos, imagínense cuántas veces lastimamos el corazón de Dios con nuestros pecados. Pero si somos como David, que no desgarramos nuestras vestiduras como los fariseos hipócritamente, sino que hacemos como David, que desgarramos nuestro corazón cuando fallamos, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos duele verdaderamente el pecado, encontramos misericordia como David encontró misericordia. Es una historia, la de David, que para mí trae mucha esperanza, porque si encontráramos puros hombres como Daniel, que se guardó se abstuvo de alimentos, que se abstuvo, se guardó de ofender al Señor, que inclusive estuvo a punto de la muerte, él y sus amigos, por obedecer fielmente al Señor, yo encontraría algo de desesperanza dentro de mí, porque yo le fallo al Señor, porque muchas veces caigo y me equivoco. Pero cuando leo la historia de David, que fue un hombre que se equivocó y feo, como decía, pero dice la palabra que el Señor tuvo misericordia de él, inclusive lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Encuentro la esperanza de que si me equivoco, pero verdaderamente me duele mi pecado, voy a encontrar perdón y misericordia en Dios. En el libro de Juan dice, hijitos míos, yo les recomiendo que no pequen, esfuércense por no pecar, pero si pecan, acuérdense que abogado tenemos en el cielo, que es Jesucristo el justo. Entonces, que nos duela el pecado, pero sobre todo que busquemos la presencia de Dios, hermano. Así es, eso es lo más importante, lo que Él quiere, que nosotros nos mantengamos ahí, ¿verdad, Dani? Y bueno, pues al ver estos versículos vemos tantos atributos de Dios como su amor, su fidelidad, su misericordia, su bondad, su justicia, y decimos, Señor, ¿cómo nos puedes amar tanto para tratarnos de tal manera? Y decía David, ¿verdad?, ¿qué es el ser humano, Señor, para que lo tomes en cuenta? Digo, Señor, ¿por qué yo? Pues porque quise amarte. No, y fíjate bien, ahorita el Señor te lo va a ratificar con la cita que sigue, Dani. Ok, vamos. Fíjate bien, Jeremías 31:3 dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Fíjate nada más. O sea, ¿qué es el ser humano para que el Señor, el creador de todo el universo, ponga los ojos en él?
Si nosotros somos solamente lo que representa un granito de arena de la orilla del mar, y dice, ¿qué es lo que viste en mí, Señor, para poner tus ojos en mí, si yo ni siquiera, decía David, soy el más miserable de los seres? Y dice, pero fíjate, aún así dice, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. El Señor tiene sus ojos puestos en ti. Por eso es que todos los días debemos esforzarnos por corresponder ese amor, ¿verdad? Porque sabemos que necesitamos esforzarnos por cumplir con sus mandamientos, porque es solamente que nunca vamos a lograrlo, pero el Señor lo ve de esa manera, como un esfuerzo, como el cumplir con los mandamientos, después de que tú ya lo recibiste como Señor de tu vida, como un acto de obediencia, como un acto de amor, como un acto de agradecimiento, no como algo que se te impuso, no como algo que estés obligado a hacerlo. Por eso te dio la libertad de elección. A ver, yo les pongo aquí frente a ustedes el lago de fuego y el lago de agua clara. Ustedes elijan cuál es el que quieren. Yo no los voy a manipular para que elijan uno y otro. Ahí está. Elijan el que a ustedes les convenga, el que crean más conveniente para ustedes. Pero elijan bien, dice. Todavía dice el Señor, elige vida, ¿por qué has de morir? ¿Sí? Qué bonito, ¿no? O sea, cuando nosotros podemos leer estas expresiones tan sentidas por parte del corazón de Dios, es algo que te doblega, porque dices, es que si en mi corazón no resuenan esas palabras de una forma fuerte, y dices, voy a esforzarme por amarte, Señor, por obedecerte, por cumplir con tus mandamientos, porque es algo muy simple lo que tú me pides a comparación con lo que tú ya hiciste por mí. Hay que esforzarme y pues también cobijarme con tu gracia, porque yo por mis propias fuerzas pues no puedo. Por más que quiera avanzar, si por mis propias fuerzas fuera, ni un solo paso voy a dar firme. Entonces pues dice que con amor eterno nos ha amado y por eso nos sigue con fidelidad. El Señor sí es fiel, Él se goza en dar amor. No es como nosotros, intermitentes, cambiantes, que hoy estamos, que otro día no. Unos que son bien bipolares, que hoy te quieren hablar y mañana no, y luego de repente andan bien contentos y otros días no los entiendes. El Señor no es así. El Señor sí es fiel. Sí. Fiel y verdadero. Fiel y verdadero, así es. Adelante, mi hermano Armando. Ya casi nos despedimos, tenemos como unas 20 citas más y ya nos vamos. Ya nada más otras 3, 4 horitas y ya, así vamos a estar. No, ya casi terminamos, no se nos desesperen. Al cabo, pues bueno, esperemos que ustedes se apasionen y que lo disfruten de la misma manera que lo hacemos nosotros, porque en realidad lo hacemos con todo el corazón, buscando la manera de que ustedes reciban todo ese regalo de amor que Dios ya nos dio a nosotros también. Ese es el principal deseo de un creyente. Sí, que más personas conozcan, que más personas sean rescatadas de las garras del infierno, que más personas sepan que hay un Salvador que nos rescata de estar en una eternidad apartados de la presencia y del gozo de nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. Y bien, estamos hablando de un tema tan hermoso como es depositar nuestra confianza en Dios, confiar en Él en todo momento, en todo lo que estemos pasando. Y dice en 2 Corintios 7-10, dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza que produce el mundo produce muerte. Así es. La tristeza, cuando el mundo nos aflige y aún a tal grado que nuestro corazón está tan apachurrado, que hay tanta gente que se quita la vida, pero por el contrario vemos que hay momentos que Dios produce tristeza en nuestros corazones o nos hace notar nuestro pecado y mediante eso nos entristecemos por fallarle a Dios, pero esa tristeza nos lleva a la salvación. Aun cuando estamos tristes por causa de la palabra, es para salvación, es para nuestro rescate, pero cuando estamos tristes por parte del mundo es para perdición, para muerte, para estar separados de Dios. Entonces aún en la tristeza se ve la bondad, el cuidado y la protección de Dios para cada uno de nosotros, hermano. Así es. Aún en medio del dolor. Dani. Bueno, con este versículo, con amor eterno te he amado, me acordé de un pedacito de una alabanza que dice, yo solo sé que yo soy su hijo.
Y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Así es. Así se resume todo. Sí, exactamente. Y es bonito sentir ese amor. Cuando uno siente ese amor de Dios, puede uno vivir tan feliz, tan libre. Es algo maravilloso. Sí, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, así es. Vamos a ir a 2 de Crónicas 7, 15 y 16. Después de esa oración, después de esa petición que el Señor le hace a su pueblo, ¿verdad? Que si oran y buscan su rostro y se arrepienten de sus malos caminos y dejan su mala conducta, dice que los escuchará desde el cielo, perdonará su pecado y restaurará su tierra. Viene esta promesa tan maravillosa. 15 y 16 dice: mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Ese templo en el Señor quiere habitar, y que consagró desde ese momento para habitar en él, es tu corazón. De ti depende si tú quieres mantener limpio ese corazón como apto para que habite la presencia de Dios, o quieres esforzarte por ensuciarlo para que la presencia de Dios se aleje. Sabes cuáles son las cláusulas, sabes cuáles son las cosas que el Señor establece, porque Él, como padre de familia, como jefe de la casa, es el que establece las reglas, y ahí cada quien decide quién las cumple y quién no. Pero las cosas se hacen a la forma del Señor o simplemente no funcionan. Y para quienes lo quieren buscar de una forma sincera y entregarle su corazón, es esta promesa: para habitar en su corazón como un templo digno de su presencia y su espíritu viviendo en él. Mantendrá abiertos sus ojos, atentos sus oídos a las oraciones que se eleven en ese corazón sincero, con palabras que broten desde el fondo de su corazón. Desde ahora y para siempre escoge el Señor y consagra ese templo para habitar en él. Sus ojos y su corazón siempre estarán allí. Siempre que tú le permitas al Señor estar en ese lugar, Él ahí se quiere mantener. Entonces, pues, una promesa muy bonita también, que nosotros debemos de considerar, viendo la forma que el Señor quiere darnos amor y ternura. Ya depende de cada uno de nosotros. Mi hermano Armando, adelante. Así es, hermano. Pues realmente es que estaba preparando mi último versículo, pero me falta un poquito, así es que Dani, adelante, Dani. Bueno, sobre lo que dice, mantendré mis ojos y mis oídos, ¿verdad? A mí me encanta esto porque mi esposa y yo estamos muy alertas en todo momento. De lo que haga la traviesa. Sí, o sea, no se escucha la niña, corre y búscala. Y así el Señor: oye, no escucho las oraciones de acá. Ah, pues a ver, ¿dónde andas? ¿Verdad? A ver, Daniel. A ver, te estoy observando. Ya te caíste otra vez de la moto. Yo dejo a mi niña un ratito sola y ya nada más volteo y luego: te estoy observando. Y ya sabe que la estoy observando y deja lo que está haciendo. Y así el Señor: Daniel, te estoy observando. Ah, bueno, pues ya. Es bonito este versículo. Así es, toda la palabra de Dios es muy bonita. Por eso es que es para corrección, para edificación, para enseñanza, para bendición, sobre todo, ¿verdad, hermano? Sí, así es, para así bendecir nuestras vidas. Y qué más grande bendición que saber que somos salvos por la gracia de Dios. Así Qué es. más bendición podemos tener. Dice en 1 Corintios 15, 19, dice: porque si hemos esperado en Cristo solamente para esta vida, o sea, que los beneficios de Cristo sean solamente para esta vida, somos de todos los hombres los más dignos de Así lástima. es. Entonces, si nuestra esperanza es venir a Cristo para no sufrir, para que nuestros problemas sean solucionados, para que nuestro matrimonio sea restaurado, o sea, si ese es nuestro fin, no venir a Cristo por el amor y por la misericordia que Él ha tenido para nosotros, podemos irnos al infierno con un matrimonio restaurado, podemos irnos al infierno tal vez sanos de cualquier enfermedad. Ese no es el fin más grande. El fin más grande es que somos salvados por amor para la eternidad, y después puede venir todo lo demás, como dice el versículo: busca primero a Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros venimos a Cristo realmente por amor, todos los beneficios que vienen detrás, restauración, sanidad y lo que Dios quiera bendecirnos para nosotros, pero realmente tenemos que comprender que Cristo nos está rescatando de algo más grande. Por eso nuestra seguridad descansa en Cristo Jesús. Nuestra seguridad descansa que el día que partamos de este mundo
Como dice en 2 de Corintios 5:1, dice: de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos, o sea nuestro cuerpo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Así es. Entonces, si nuestras Efectivamente, fuerzas sí se acaban, como bien lo hemos dicho en lo largo del programa, nuestras fuerzas se van a terminar tarde que temprano, pero si nuestra confianza está puesta en Dios, sabemos que aun cuando este cuerpo que se deteriora, se va haciendo viejo, va perdiendo su fuerza, su habilidad, va perdiendo su inteligencia y todo lo que pueda tener, pero sabemos que en el cielo, mientras nuestra confianza esté puesta en Dios, en el cielo tenemos no solo una casilla de campaña, dice Pablo, sino un edificio. Así es. Solamente confiemos en Dios. Y fíjese qué verdad tan grande, ¿no? Porque si los ojos del ser humano están puestos solamente en lo que ofrece el mundo, en lo que nuestros ojos espirituales pueden ver, pues qué desgraciados de plano, ¿no? ¿Qué esperanza puede tener el ser humano? Si todo lo que hay aquí se corrompe, si todo lo que hay aquí no sirve de nada, al final de cuentas, pues ¿qué te vas a llevar? Como le dijeron a aquel que hizo grandes graneros, ¿verdad? Que quería derribar los que tenía para hacer otros más grandes. Si al final de cuentas, si en eso tienes tus ojos puestos, pues definitivamente no hay ninguna esperanza para el ser humano y la desdicha solamente va aumentando en el corazón. Número 6:24 dice de esta forma: atesora esta cita, pueblo de Dios. A mí me gusta mucho esta cita porque es una bendición maravillosa para el pueblo de Dios, para todos aquellos que ya le entregaron su corazón a Cristo y que han decidido esforzarse por cumplir sus mandamientos. Es una bendición maravillosa la que el Señor le manda a su pueblo en esta cita. Dice, número 6:24: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Fíjate nada más qué maravillosa cita. Algo que tú te pones a pensar, dices, pues es que si el Señor está bajo mis cuidados de esa manera, ¿qué más puedo pedir? Si todo lo que mi corazón necesita, todo lo que mi vida necesita, está en toda su plenitud ahí, donde el Señor me lo quiere dar y donde yo necesito buscarlo para poder estar con la paz que mi corazón necesita, ¿verdad? Sí, pues imagínate qué bonito esto, ¿no? Que el Señor te bendiga y te guarde. ¿Sí? O sea, así llegar con las personas. Es algo que pone la piel chinita, ¿verdad? Sí, y así Digo que imagínate a la gente que no conoce del Señor, que digas estas palabras, a ver, que el Señor me bendiga y me guarde, me cuide, te proteja. Es algo, si a nosotros que lo escuchamos, ahora imagínate cuando lo escuchas la primera vez, muy bonitas palabras. Así es, que el Señor te bendiga y te guarde, pues es lo más hermoso que podemos escuchar, porque si el Señor nos bendice y nos guarda, estamos en las mejores manos y estamos confiando en de que vamos a ser protegidos, cuidados y amados. Así es. Es lo más hermoso. Ok. Está todo. Sí. Para todo, ¿verdad? Sí. ¿Y para qué queremos más? Dos citas nada más, muy pequeñas. A mí me queda Amós 5:4 y dice de esta manera: así dice el Señor al reino de Israel. No crean que nada más es para Israel físico, para el Israel que está allá en Medio Oriente, no. Es para el Israel que nació de nuevo en el sacrificio del Señor Jesús, al que pertenece a su pueblo redimido, comprado a precio de sangre. Así dice esta cita. Así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán. Esa es la única manera, la esperanza que hay para el ser humano, ¿sí? Y no nos enfocamos solamente a vivir en físico aquí en esta tierra, el vivir en la eternidad, en la vida plena que el Señor nos quiere dar, en lo que de verdad representa el vivir, ¿verdad? Porque en el fragmento de la vida, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es un granito de arena nada más, la vida del ser humano, pero va sobre una línea interminable, que ahí es donde tú decides si quieres vivir o quieres morir. Entonces así lo dice de esta manera: así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán. No hay otra manera para el ser humano de vivir que buscando la presencia de Dios. Así es, buscar la presencia de Dios, porque la palabra de Dios es vida para cada uno de nosotros, es corrección, pero también nos trae una enseñanza tremenda, porque cuando no conocemos la palabra de Dios, vivimos una vida sin sentido, en la que creemos que lograr posesiones, o que lograr una posición de ¿cómo se puede decir? Una posición, un estatus económico, una posesión en la sociedad, como se dice, creemos que eso es todo, pero tristemente el final de todo es caminos de muerte, separación, estar separados de Dios por una eternidad. Entonces vivir sin Dios es caminar directamente hacia un abismo,
al final de tu vida. Y es triste que la mayoría de las personas se dan cuenta ya hasta que van cayendo. Entonces ahorita que tenemos la oportunidad, abrámosle el corazón a Dios, confiamos en Dios, como dice el tema, porque en Dios tenemos, dijo Pablo, tenemos no solo esta casilla de campaña, sino un edificio en el cual moraremos con Dios por la eternidad. Así es. Dani. Es que estas palabras así dice el Señor, búsquenme y vivirán. Hay mucho que hablar ahí, ¿verdad? O sea, porque si yo les dijera hace 8 años, oiga, búsquenme, pero pues ¿para qué tienes que darnos? ¿Verdad? Pero el Señor lo está diciendo, así dice el Señor, no lo digo yo, no lo dice, lo está diciendo el Creador de todo, el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio, el fin. Búsquenme y vivirán. Yo les estoy ofreciendo vida eterna. Se puede decir mucho y a la vez ha hecho todo, ¿verdad? Todo. Sí. Así en esa vez, así dice el Señor, búsquenme y vivirán. Y cuando el Señor encuentra una bendición, un tesoro que nunca hemos tenido antes. Así es. Bueno, yo tengo mi última cita, no sé por ahí mis hermanos qué más quieran exponer, pero yo tengo una última cita para cerrar. Estamos desarrollando el programa bajo el cuidado de Dios, a través de su programa Gedeones por Palabra de Poder Radio 93.5 desde Fresnillo, Zacatecas. La poderosa palabra de Dios en el aire transformando vidas. Y bueno, dice así, 2 Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Por si alguien duda del amor y la ternura, la gracia, la bondad, la misericordia, el abrazo que el Señor quiere infundir y poner sobre sus vidas, pues bueno, rematamos con esta cita para que entendamos que el Señor ahí es donde quiere que nosotros estemos, buscando de Él, cobijándonos con Él. Él es el único abrigo que nosotros tenemos para la redención de nuestra vida, de nuestra miserable vida, porque realmente eso es lo que es la vida del ser humano. Porque pues hay mucha gente que solamente tiene sus esperanzas puestas en sus riquezas, en sus bienes materiales, en lo que ha atesorado, en lo que tiene. Pero pues volvemos a lo mismo. Si esa es toda la esperanza del ser humano, estamos perdidos completamente. Decía el apóstol Pablo, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Entonces dice, busquen las cosas que son del reino de los cielos, no lo que hay aquí en la tierra, porque esto en cualquier momento va a desaparecer. Entonces pues por eso es esta cita, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Yo me despido con esta cita y les doy muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Muchas gracias por contarnos. La verdad es que pues nos emocionamos, nos apasionamos y sí, se nos va el tiempecito, pero lo hacemos con mucho amor para que me den cuenta, nosotros también salimos muy edificados, muy bendecidos y muy corregidos, muy confrontados también, porque creo yo que al igual que mis hermanos, que todos estamos forzando cada día por obedecer a Dios, conocerlo más por medio de su palabra, cumplir con sus mandamientos y mantenernos en comunión con Él por medio de la oración. ¿Verdad, mi hermano? Así es, hermano. Pues ya solamente para despedirme, exhortarlos a poner nuestra confianza en Dios. Dios no nos va a defraudar, porque es la palabra que Él no cambia, ni es hombre para arrepentirse ni para mentir. Entonces Dios ha prometido vida eterna para nosotros a través de confiar en nuestro Señor Jesucristo, de abrirle nuestro corazón, de esforzarnos también para obedecerlo por amor. Y esa es nuestra esperanza, que esta vida no termina cuando nos echan la tierra encima, sino que nuestra esperanza es que nosotros tenemos una vida eterna en Cristo Jesús y un gozo donde dice la palabra que ya no hay llanto, tristeza ni más dolor, sino que es un gozo en la presencia del Señor. Entonces, y eterno. Sí, eterno. Entonces, pues, gracias por aguantarnos casi 20 horas. Dios los bendiga. Y bueno, yo para despedirme, Job 5:17, cuando el Dios Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido, no desprecies su corrección. Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. Una y otra vez vendrá a ayudarte, y aunque estés en graves peligros, no dejará que nada te dañe. En tiempos de hambre, no te dejará que te mueras. En tiempos de guerra, no dejará que te maten. Cuando alguien te maldiga, no tendrás por qué tener miedo, esa maldición no se cumplirá. Y bueno, Dios les bendiga, gracias por su tiempo, gracias por esa disposición de su corazón, por buscar de las cosas del Señor, y Dios les bendiga, los queremos mucho. Dios los bendiga, buenas noches, nos despedimos, hasta la próxima.